Bien, vamos nosotros a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Mire que ya mismo acabamos el Evangelio. Vamos a ir a Mateo 24. ¿Estamos todos? ¿Llegamos a Mateo 24? Muy bien, como usted puede ver en el título que cualquier Biblia tiene, hoy vamos a hablar de un tema interesante que tiene que ver con las señales antes del fin. Así que vamos a tratar este tema con todo el cuidado del caso para no sacar cosas quizás aladas de los cabellos. Que el Señor nos ayude. Así que vamos orando antes de arrancar con este tema. Señor y Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos permites hacer, la forma en cómo nos diriges, cómo tú encaminas nuestros pasos. Gracias porque tenemos el gusto de podernos reunir como iglesia, como comunidad, para estudiar tu palabra, para alabarte a ti, para tener un momento especial recordando tu sacrificio. Y ahora, Señor, anhelamos tu entendimiento. Ilumina tú nuestra mente y corazón. Ilumina tú nuestros ojos para que podamos ver. Y te damos, Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Como introducción, la introducción va a ser un poquito larga este capítulo, pero como introducción vamos revisando esto un poco. A veces nosotros los cristianos evangélicos cometemos un grave error al momento de leer. ¿Cuál es el error que cometemos? Muchas veces nosotros nos ponemos, mire esto, los lentes del libro de Apocalipsis para poder leer los evangelios. Y cuando hacemos eso nosotros cometemos un gravísimo error. Porque si hablamos de cronología, es decir, de ordenar en el tiempo las cosas como sucedieron, hagamos una pregunta sencilla. ¿Qué se escribió primero? ¿Los evangelios o el libro de Apocalipsis? Los evangelios. Entonces eso a mí ya me pone en orden una idea, que yo para poder entender la apocalíptica, yo me tengo que poner ¿cuáles lentes? Yo me tengo que poner los lentes del Evangelio, para que no salga distorsionado lo que voy a leer. ¿Vamos bien hasta allí? Hoy con Mateo 24 nos vamos a poner los lentes de los Evangelios para entender la apocalíptica. Segunda cosa dentro de esta introducción, y que puede ser quizás aburrido para muchos de ustedes, no lo sé, pero hay algo interesante, hay un género literario, así como cuando en castellano hablamos de prosa, poesía, narrativa, ¿hay géneros literarios o no? Bueno, pues los judíos también tienen un género literario que es un poco ajeno a nosotros, y es el género apocalíptico. Es todo un género literario. Ahora, ¿por qué lo denominamos así? Porque como género literario tiene sus características especiales. Por ejemplo, el género apocalíptico se caracteriza por tener muchos números, pero cada número tiene un significado. El número es simbólico. La literatura apocalíptica tiene muchas listas, así como las listas del supermercado. El género apocalíptico tiene muchas listas, por ende muchas genealogías en ocasiones. Y de igual forma, estas listas o estas genealogías tienen ¿qué cosa? Su significado. Es decir, el número es simbólico, la lista es simbólica, o la genealogía también podría ser simbólica. En la literatura apocalíptica se utiliza la imagen de los astros, el sol, la luna, las estrellas, como símbolos de aquellas personas que ocupan un lugar de autoridad. Entonces, los astros no solo es que están hablando del sol o la luna, sino que los astros son símbolos de aquellos que están en
autoridad. Una característica más de la literatura apocalíptica es que aparecen monstruos, bestias, unos monstruos increíbles, pero que, una vez más, son simbólicos. ¿Nos hacemos entender? Entonces, cuando nos acercamos a este tipo de literatura, nosotros debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Y le digo una razón. En el siglo XIX hubo una forma interesante de leer la Biblia. Era la forma literalista del texto. Entonces le pongo un ejemplo que quizás usted y yo estamos un poco familiarizados. Entonces comienzan a leer una parte del Apocalipsis y entonces dice de que la bestia que sube del mar le hará guerra a los santos por 3 años y medio. Y entonces el que lee ese pasaje de forma literalista, ¿qué es lo que va a asumir? De que el único gobernante mundial que se va a levantar al final de los tiempos, ¿cuánto tiempo va a ser presidente del mundo? 3 años y medio. Pero hacer ese tipo de interpretación no es tomar en cuenta el género literario, que es importantísimo. Solo póngase a pensar. Es como que usted, como mujer, aquí hay muchas damas, es como que usted como mujer, un día su enamorado o su actual esposo le dice, tu rostro brilla como la luna. Suena chévere, ¿verdad? Si usted lee este pedazo de poesía de forma literalista, ¿a qué conclusiones usted pudiera llegar? La mujer tiene la cara, ha sufrido de acné. Y el hombre lo que está haciendo es sacar a la luz esas imperfecciones de la piel. Entonces usted puede llegar a una conclusión media apocalíptica, media oscura. Usted puede decir, el hombre no la está alabando, el hombre la está menospreciando. Pregunta, ¿estuvo bien esa lectura? No estuvo bien, porque eso tuvo que haber sido leído bajo la perspectiva poética. ¿Nos hacemos entender? Entonces, bajo la perspectiva poética, ¿cómo queda el rostro de la mujer? Brillante. Tú iluminas mis noches. Tú estás allí presente cuando el cielo huye. Tú estás allí para brillar para mí. Déjame ser cubierto por tu belleza. ¿Sí me explico? Es otra lectura. Tengo que acercarme al texto con las características que el texto tiene. ¿Vamos bien? Muy bien. Teniendo eso en mente entonces, vamos a meditar un poco en esta pregunta con que comienzan los discípulos. Y vamos a Mateo 24. Dice así, Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos, le hicieron un tour y le mostraron los edificios del templo. ¿Y qué les dice Jesús? Ahora imagínense los discípulos, ¿no? Mira Jesús, tremenda muralla. Mira Jesús esta columna, mira Jesús los bloques de granito. Maestro, este templo es lo máximo que nos puede haber ocurrido a nosotros los judíos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Él les dijo, ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. ¿Qué les dice Jesús? ¿Qué va a pasar con el templo? Todo va a ser destruido, todo va a ser derribado. Muy bien. Ese tema les deja preocupados. ¿Quién no se va a preocupar, no? Como que un día venga, no sé, un mensajero del Señor y diga, no sé, todo San Borondón va a ser inundado. Entonces, si usted escucha eso, usted se preocupa, porque es algo suyo. Los discípulos les pasó lo mismo. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron. Y entonces aquí usted tiene algo interesante en Mateo. Mateo presenta las preguntas de los discípulos y al mismo tiempo Jesús va a desbaratar la pregunta
en distintos temas. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuándo sucederá eso? ¿Qué es eso? La destrucción ¿de qué? La destrucción del templo, el no quedar piedra sobre piedra. Y aquí le hago un paréntesis. Para los judíos hablar de la destrucción del templo era casi que sinónimo de hablar del fin del mundo. Entonces se destruye el edificio del templo, entonces se acabó todo, se acabó el mundo, porque han destruido el lugar santo de Dios. Dios tiene que responder con juicio porque han destruido el templo. Así que para ellos, en su mentecita, destruir el templo es igual a ¿qué? El fin del mundo, el que se acabó de todas las cosas. Y Jesús va a tener el cuidado de separar esa mentecita y poner las cosas en orden. La perspectiva que le vamos a dar a Mateo 24 es una perspectiva histórica y al mismo tiempo aplicativa a nuestra realidad actual. Así que Jesús va a contestar la primera pregunta. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Cuándo sucederá qué cosa? La destrucción del templo. Muy bien, y comienza la respuesta, verso 4. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero no procuren alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero todavía no será el fin. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres y terremotos por todas partes. Y todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes. ¿Y está hablando con quiénes? Con los discípulos, los 12 que están con él. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Y en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, y unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos, y habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, éste será salvo. Y mire lo que dice el 14 y el 15. Y el evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas, y el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Vamos a hacer una pequeña pausa hasta ese versículo. Cosas y cosas históricas. Por ejemplo, 10 años después de la muerte de Jesús, los historiadores ya comienzan a marcar el aparecimiento o el surgimiento de un sinnúmero de Mesías. Gente que decía, propia del pueblo judío, que decía, yo soy el Mesías. Y comenzaban revueltas de tipo civil. Esto no es invento, esto es histórico. Jesús está hablando de un futuro inmediato. Tanto así que 10 años no han transcurrido desde que Él asciende al cielo y los falsos mesías ya comienzan a aparecer. Y falsos mesías que engañaban al pueblo y mesías que llevaban al pueblo a las armas. ¿Y qué hacía Roma con los levantamientos armados? Los aplastaba. Así que las crucifixiones se hicieron cada vez más populares, matando a estos mesías que se levantaban junto con sus seguidores. Así que esto se cumple de alguna forma inmediata. Siguiente cosa que nos hace pensar el texto, por si acaso, cuando hablamos del Imperio Romano, muchas veces nos enfocamos en su derecho romano, en su ley jurídica, en los ejércitos y en las conquistas. Pero cosas que llaman la atención, por ejemplo, en la década del 60, el Imperio Romano pasó por una plaga de peste bubónica, o la plaga, le llamaban también la plaga, o también la peste negra. No sé si usted ha escuchado de eso de allí.
Pero en la década del 60, el imperio en muchas partes tuvo que afrontar la peste. Y la gente fue diezmada. O sea, mucha gente murió. Inclusive, solo como comentario, cuando usted lee en Santiago, hay alguno enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia y únjanle con aceite. Podríamos acercarnos un poco a eso históricamente. El libro de Santiago se escribe aproximadamente en la época en que la peste bubónica está azotando el imperio. Y una de las características de esta peste bubónica es que aparecen como forúnculos en la piel que luego se van gangrenando. ¿Cómo era la forma de detener o de paliar un poco estos síntomas? Ungían con aceite las heridas para que no le caigan moscas, para detener un poco el proceso de descomposición. Así que es históricamente probado. Hubo pestes, guerras, por supuesto. Después de la época de Jesús y hasta antes del año 70, acuérdese de este año, el año 70 después de Cristo, Roma se metió en un sinnúmero de guerras y tuvo que afrontar un sinnúmero de amenazas. Entre ellas estuvo la guerra con los hititas o los eteos, una población cerca del Mar Negro que no dejaba que Roma avance. Y solo como información extra, Roma le tenía miedo a los hititas. ¿Por qué? Los hititas habían desarrollado una espada especial que tenía la capacidad de atravesar la coraza romana. Así que a los soldados les daba miedo ir a esas guerras. Entonces, mire usted, las descripciones que da Jesús está hablando de un futuro inmediato. Por lo menos la historia nos deja corroborar eso. Hay pestes, hay hambres, hay plagas, hay terremotos y hay guerras. Hay guerras. ¿Y qué es lo que dice Jesús? No se asusten. ¿A quién les está diciendo? A los apóstoles, los que están vivos en esa generación. ¿Y qué es lo que Él les dice a ellos? No se asusten. Esto apenas es el principio. El principio de dolores no es el fin. Siguiente cosa que habla Jesús. A ustedes los van a perseguir. Y oh sorpresa, para el año 56 aproximadamente después de Cristo, comienza oficialmente la persecución de cristianos, que comienza por los cristianos judíos. Entonces, ¿qué pasaba? Yo soy judío, cristiano, y tengo un vecino judío que niega y que no quiere saber de Jesús. Entonces mi vecino judío le dice a la autoridad: gobernator, mi vecino es cristiano y no es judío, no adora al emperador. ¿Qué podemos hacer? Entonces el gobernador le decía: yo no puedo comenzar ningún acto legal si no hay primero una demanda. Yo lo demando. Entonces públicamente, yo sé que ese hombre que se hace llamar cristiano no quiere adorar al emperador. Entonces, como había una demanda, iba a Roma, lo sacaba de su casa y lo mataban. Esta es la razón por la cual Jesús menciona de que los van a entregar, de que el amor se va a enfriar, de que la gente iba a perder toda sensibilidad para perseguirlos. ¿A quiénes? En este caso, no se olvide del contexto, le está hablando a los discípulos. Y esa persecución arrancó en la década del 50. ¿Vamos bien? Sigamos. Vamos un poco más adelante, verso 14. Y ese es un verso que a nosotros nos pone cabeza abajo. ¿Sabe por qué? Porque muchos han tomado ese verso 14 y dicen: si la tasa de crecimiento de población es así, la tasa de mortalidad es así, y si es que el avance de la iglesia es de esta forma, podemos calcular que allá por el año 2025 todo el mundo estará evangelizado, y eso significa que cerca del año 2025 Cristo viene por segunda vez. Es tan absurdo. Es tan absurdo, porque el mismo Cristo dijo, ¿qué cosa? Que el día ni la hora nadie lo sabe. Entonces, si el día ni la hora nadie lo sabe, pregunto yo, ¿por qué se toma el verso 14 como referencia de que el fin está cerca?
me genera un problema. Le cuento un pequeño dato dentro del mundo evangélico. No falta quien se mete a hacer cálculos de cuánto vendrá el día del Señor. Me parece hasta una desobediencia, porque Él mismo dijo, nadie lo sabe. Pero en todo caso, en el año 2000, ese año que fue tan interesante, los que nos acordamos, en el año 2000 no faltó uno que otro que diga esto de aquí. Como están avanzando las misiones y las Biblias se están traduciendo para el año 1015, es casi que seguro que viene el Señor. Han pasado 15 años y no ha pasado nada. Es un poquito atrevido eso. El día ni la hora, nadie lo sabe. Entonces, si estamos descartando estas posibilidades para el verso 14, ¿qué entonces nos habla el verso 14? Y como dijimos en un principio, vamos a ver esto desde la perspectiva histórica, considerando los trazos de literatura apocalíptica. Pensemos en esto. Para el siglo I de la época de Jesús, hablar de el mundo era hablar del Imperio Romano. Pero el mundo conocido para mucha gente, para muchas culturas, era el mundo del imperio, lo que el imperio había conquistado. Y había otro asunto. Nerón, en los años en que fue buen emperador, Nerón se encarga de construir y de renovar carreteras. De ahí se acuña un poco el refrán, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. ¿Quién fue el gestor de esa cosa? Nerón. De tal forma que en el imperio, una noticia que se daba en la capital, ¿cuál era la capital del Imperio Romano? Roma. Toda noticia que se daba en la ciudadela o en la ciudad de Roma, en 2 días, en 3 días, en menos de una semana, recorría todo el mundo. Es decir, todo el imperio. Entonces, hablando históricamente, hablar del mundo es hablar del imperio. Y aquí viene un acercamiento histórico. Cuando usted lee el libro de los Hechos, usted se da cuenta de que Pablo se le mete una idea entre ceja y ceja. ¿Y cuál es la idea? Ir a Roma a predicar el Evangelio. Porque si llegaba a la capital del imperio y hablaba en la corte del emperador, ¿qué asumía Pablo que iba a acontecer? Todo el mundo se iba a enterar del Evangelio de Cristo Jesús. Y esto es súper interesante, porque Pablo es apresado allá por el año 62 después de Cristo. ¿Qué número le dije a usted que se tiene que grabar en la cabeza? 70, porque en el año 70 el emperador Tito destruyó todo el templo, toda Jerusalén, y hubo una matanza horrible. Para el año 62, es decir, 8 años antes de la destrucción del templo, Pablo es apresado en Roma. Para el año 64-65, otros lo mandan al 66, Pablo es decapitado en Roma después de haber compartido el Evangelio. ¿En dónde? En la misma corte del César. Y solamente le digo algo más que es parte de nuestro presente. ¿Usted se acuerda? Mejor dicho, si usted ha visto cuando se escogió al Papa y cuando se dan noticias allá en el Vaticano, hay una frase que ya tiene 2000 años de historia. Si usted ha puesto atención, usted escuchará por ahí a alguien hablando en latín, diciendo desde el balcón, con los micrófonos, Urbi et orbi. ¿Qué es esta frase en latín? Para la ciudad y para el mundo. ¿De dónde viene esa frase? Del Imperio Romano. De tal forma que cada vez que daban una noticia política en la ciudad de Roma, comenzaban diciendo, para la ciudad y para el mundo. Entonces decían, van a subir los impuestos, el trigo va a costar más, etcétera, etcétera. Para el mundo, para la ciudad. ¿Qué hace Pablo? ¿A dónde llega? A la ciudad.
Entonces el Evangelio del Reino, de alguna forma interesante, para esa época, llega al mundo conocido. Pablo mismo decía en sus escritos, todo lo he llenado con el Evangelio de Jesús. Todo lo he llenado. El hombre ya sabía que había cumplido su misión. Llenó el mundo conocido con el Evangelio. Y entonces, podría yo acercarme al verso 14 con una seguridad interesante. ¿Cuál es? El Evangelio del Reino fue anunciado en el año 62, póngale esa fecha, a todo el mundo por boca de Pablo. Verso 15. Y entonces dice Jesús, cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio, el que lee entienda. Y obviamente esto evoca al profeta Daniel del Antiguo Testamento. ¿Por qué allá? Porque Daniel en sus escritos habla de otro gobernante que allá por el año 173 hizo problemas a los judíos. ¿Cómo se llamó ese gobernante? Antíoco Epífanes, número 4. Antíoco Epífanes era un rey seleucida o un rey seleuco. Y entonces siempre estaban peleándose por esta franja, ¿no?, donde está Judea. ¿Por qué la gente se peleaba por ese pedazo de tierra desde tiempos remotos? Porque era el paso obligado para el comercio. Alguien quería irse para Europa por tierra, ¿por dónde tenía que pasar? Judea. Alguien quería irse para el lejano oriente, ¿por dónde tenía que pasar? Judea. Si alguien quería pasar para África, ¿por dónde tenía que pasar? Judea. Esa parte de tierra era muy codiciada. En el año 173 a.C. hubo un gobernante llamado Antíoco Epífanes que, peleándose por ese pedazo de tierra tan estratégico, un día decide hacerle la vida imposible a los judíos de esa época. ¿Y cómo se les hace la vida imposible? Los sitia. Hace guerra con ellos. ¿Cuánto dura la guerra contra los judíos? 3 años y medio. De ahí viene el simbolismo. 3 años y medio en la literatura apocalíptica significará el tiempo que el mal nos está asediando o nos destruye. Ok, eso es otro tema. ¿Qué hace Antíoco Epífanes para hacerlos arder en iras a los judíos? Entra a Jerusalén, entra al templo, pone una estatua de Zeus en el templo, es toda una herejía eso, y en el templo donde se sacrificaban ovejitas o animales limpios, Antíoco Epífanes sacrifica cerdos. Y la sangre de los cerdos las tira allí por los lugares sagrados del templo de aquel entonces. Eso era la abominación desoladora. Jesús dice, cuando vean la abominación desoladora, huyan. Ya vamos a hablar del huir, pero hablemos de la abominación. Sucede entonces que Jerusalén es una ciudad que está en un monte, en una ciudad alta. Así que una persona que está arriba en las murallas, si se quiere, o a veces en la terraza de su casa, si vivía cerca del muro, podía ver a kilómetros de distancia cualquier cosa que se acercara, inclusive ejércitos. Esa fue la razón por la cual el rey David, allá por el año 950 antes de Cristo, escogió ese lugar como capital del imperio. Porque era estratégico, se podía ver todo, se podía ver los ejércitos venir, se podía ver todo. Para el año, ¿en qué año nos quedamos, en qué íbamos a grabarnos en la cabeza? Para el año 70 después de Cristo, los judíos comienzan a contemplar las legiones romanas acercándose a Jerusalén. Y Jesús les dice, acuérdense de lo que pasó tiempo atrás, de lo que escribió el profeta Daniel. Y entonces un judío pilas, o mejor dicho, un cristiano pilas que vivía en Judea, recordaba, ¡ah! Lo mismo pasó con Antíoco, lo mismo está pasando con Tito. Huyamos, corramos de aquí, lo que se viene es horrible.
Muy bien. ¿Qué hace Antíoco Epífanes? ¿Qué hace Tito, mi tocayo? ¿Qué hace Tito? Sitia la ciudad. Jerusalén se muere de hambre, pero la gente decide resguardarse dentro de los muros. Después de que se ha muerto de hambre, Tito está diciendo, ríndanse, ríndanse, ríndanse. Y los judíos que decían, no nos rendimos, no nos rendimos, no nos rendimos. Tito un día dice a las tropas romanas, me cansé, se me acabó la paciencia, maten a todos. Y derrumban las murallas, las legiones romanas entran hacia Jerusalén, van matando a persona que está ahí adentro, van destruyendo y quemando todo. Entonces hay un grupo de personas que dice, vamos a buscar refugio en el templo del Señor. Las grandes piedras, los grandes edificios que los discípulos le enseñaron a Jesús. Van y se resguardan en el templo y cierran las puertas monumentales que tenía el templo. Tito afuera del templo. Ríndanse. No nos rendimos. Ríndanse. No nos rendimos. A Tito se le acaba la paciencia y les ordena a sus soldados, quemen el edificio con la gente adentro. Eso sí que fue abominación desoladora, porque dentro del lugar santo no se sacrificó ni sangre de ovejas, no se sacrificó sangre de cerdo, se sacrificó vidas humanas. Triste. ¿Cuándo ocurrió esta masacre? En el 70. En el 70. Entonces, por eso Jesús les da indicaciones a ellos. Ustedes tienen la oportunidad de huir. Cuando vean que los ejércitos se acercan, si están en el techo, ni bajen a recoger cosas en la casa, huyan. Si están en el campo y ven a los ejércitos venir, salgan corriendo. Si están haciendo alguna u otra labor, por favor, no se queden allí, salgan. Y cuando los judíos cristianos, los judíos que obedecían a Jesús, comenzaron a ver todo eso, ¿qué decidieron hacer? Nos vamos. Jesús nos dijo que esto iba a acontecer. Y gracias a esas instrucciones de Jesús, hubo evangelio que se pueda predicar después. Sigamos con nuestro acercamiento histórico a esto de aquí. Sigamos. Dice allí cosas, ¿no? Ahí Jesús se porta un poquito sarcástico. Qué terribles serán aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Y es verdad, porque huir o correr estando embarazada es complicado. ¿Qué más dice Jesús? Que este día, oren para que este día no les toque en invierno. ¿Por qué? El frío. ¿Qué más? Oren para que este día no caiga en día sábado. Y allí Jesús se porta irónico, porque los judíos, una vez, hace años, en una de las guerras con Antíoco, un día los judíos dicen, hoy no vamos a hacer la guerra, hoy vamos a guardar el día sábado. Así que los judíos dejaron las armas, se metieron en sus casas y celebraron el Shabbat. Esto es del año 173 a.C. ¿Qué hace Antíoco? ¡Ajá! Los judíos no hacen nada el día sábado. La siguiente vez que atacó Antíoco Epífanes, ataca un día sábado. Nadie levantó un arma. Todos murieron. Bueno, la gran mayoría murió. Fue complicado ese tiempo. Entonces Jesús dice que no sea en sábado, no vaya a ser que se les antoje quedarse inmóviles en su casa y no huir. Pero en todo caso son recomendaciones para ¿quiénes? Los discípulos. Muy bien, sigamos con la lectura. Vamos acá. Si no se acortaran esos días, los días cercanos al año 70, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Verso 23, y aquí viene un quiebre en el griego. Entonces, es decir, miren discípulos, el templo va a ser destruido, va a haber una gran matanza y la historia se ha acabado. No se acaba. Entonces viene esta palabrita griega interesante del
entonces. Es decir, la historia continúa. La historia no acaba. Y ya respondimos ¿cuál pregunta? La primera pregunta. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Qué era eso? La destrucción del templo en el año. Muy bien. Sigamos. Vamos para acá. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, ahí está el Cristo, y esto a nosotros nos hace pensar en que los falsos maestros y los falsos mesías siempre estarán presentes en la historia de la humanidad hasta que Cristo venga. Si usted va a la época de la Reforma, hace poco se celebró la Reforma, el 31 de octubre, fue el día de la Reforma protestante. Si usted va a la época de la Reforma, allá con Martín Lutero en el 1516, pregunta, ¿Martín Lutero no podía señalar quiénes eran falsos maestros en esa época? Y claro que había. Vámonos más atrás. Juan, el discípulo amado de Jesús, que escribe el Evangelio, escribe sus cartas y también Apocalipsis, ¿él acaso no se enfrentó con falsos maestros en su época? Hubo falsos maestros en su época. Le pregunto ahora, siglo XXI, ¿existen falsos maestros el día de hoy? Por supuesto que sí. Y si Cristo no viene de aquí a 300 años y usted y yo somos polvo, pero la generación que está en pie de aquí a 300 años, le pregunto, ¿no habrá acaso falsos maestros para esa época? Habrán. Esa palabrita entonces de Jesús nos hace ver esta perspectiva. La historia es cíclica. Hubo falsos maestros en el pasado, hay falsos maestros en el presente, ¿y qué podemos concluir? Habrá falsos maestros en el futuro. Entonces se levantarán falsos cristos y falsos maestros y dirán, allí está, no lo crean. Y entonces dice así, van a hacer grandes señales, toda la máquina de marketing, van a hacer milagros y todo esto. ¿Con qué fin? Engañar. ¿Y engañar a quiénes? Inclusive a los seguidores de Jesús, a los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Por eso si les dicen, miren, está en el cielo, en el desierto, no salgan. Y si les dicen, miren, está en la casa, no lo crean. Miren, está en Miami, miren, está en Guatemala, no lo crean. Porque así y Jesús comienza a hablar de la otra pregunta. El fin y la señal de su venida. Y entonces Jesús describe su venida como, porque así como el relámpago sale del oriente y va al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y entonces aquí viene una pequeña pregunta. Cuando es una noche lluviosa y hay relámpagos en el cielo, le pregunto, ¿todo el mundo puede verle? Y esa es la idea. Cuando Jesús habla de un relámpago, habla de que todo ojo le contempla. Jesús no está reencarnado en Brasil, que hay un señor que dice que es el Cristo reencarnado. Hay otro igualito por allá por Rusia. Y hay otro que se hizo el Padre, el Espíritu, el Arcángel Gabriel y Miguel, José de Jesús Miranda, no sé si se acuerda. Cristo dice que en su venida todo ojo lo va a contemplar. Hablando de un hecho cósmico, trascendente, donde el mismo Cristo aparece. 29. Y ahí nos metemos con literatura apocalíptica, justo en ese versículo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, otra vez viene una reminiscencia de la caída de Jerusalén. Se oscurecerá el sol, no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Aquí vamos a tomar examen. Si esto es literatura apocalíptica, debería tener un significado. Porque si yo lo leo de forma literalista, ¿qué puedo yo decir? El sol se tiene que apagar, la luna se tiene que caer y muchos meteoritos tienen que caer a la tierra para que la tierra explote en 10.000 pedazos.
En la literatura apocalíptica, los astros se comparan a los que ocupan puestos de poder. Y es súper interesante, porque después de la destrucción de Jerusalén, fue una locura los césares. Entonces César subía, unos por aquí no les caía bien, lo mataban, caía, subía otro. No le caían bien, lo mataban, caía, subía otro gobernante. Y había un caos político. Hablar de que el sol, la luna y las estrellas se caen en la lectura de la literatura apocalíptica habla de que existe y existirá el caos político. Autoridades suben, autoridades caen. Autoridades se levantan, autoridades son derrocadas. Imperios suben, imperios caen. Y es lo que pasó con Roma. Hubo una inestabilidad tal que para el año 410 después de Cristo, el Imperio Romano cayó. No fue nunca más y no se volvió a levantar más. Sigamos. Continúa Jesús. ¿Quieren señal de mi venida? Y los discípulos dicen, sí, ¿qué señal hay de tu venida? Muy bien. La señal del Hijo del Hombre es que el Hijo del Hombre aparece en el cielo. Y eso es todo. ¿Cuál es la señal de que Cristo viene? De que un día Él mismo va a venir. Sino que nosotros, y aquí viene mucho de cómo hemos leído a veces el texto, nosotros esperamos, no sé, el Papa obscuro, que se levante al pobre Alexis Tsipras, que convocó elecciones en Grecia después de la bancarrota que sufrió Grecia. Ya habían grupos que decían, ese es el anticristo, ¿no? El gobernante mundial que va a gobernar a todos. El FMI, de ahí va a salir el gobernante mundial. Del Banco Mundial, de ahí va a salir el gobernante mundial. Óigame, y es una fiebre por encontrar al gobernante mundial, y aquí viene lo enfermizo de esa postura. No nos permite esperar con ganas el día del Señor. Porque según las propias palabras de Jesús, ¿cuándo puede Él volver? Hoy o no. ¿Puede o no puede volver hoy? Puede hacerlo. Y le pregunto, al día de hoy, ¿ya se levantó el gobernante mundial? ¿Ya le pusieron chip a todo el mundo? Que ese es otro tema. ¿Ya hicieron el sistema universal de saludación? Por último, esa cosa ya existe desde hace tiempo. Nada de eso se ha dado. Pero la venida de Jesús es impredecible. ¿Y cuál es la mejor señal de su venida? Él viene. ¿Y va a ser visible a todo el mundo? Sí. Todo ojo le verá, como el rayo que sale del oriente y va al occidente. ¿Y qué dice allí? La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. ¿Cómo? Verán al Hijo del Hombre venir, con poder y gran gloria. ¿Qué más dice allí? Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo del cielo a otro. La iglesia es llevada con el Señor. ¿Qué más dice allí? Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas, brotan sus hojas y ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que estas cosas se están cumpliendo, sepan que el tiempo está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Vamos viendo estos versos que están aquí. Pregunta, ¿nosotros ya vimos la destrucción del templo? ¿En qué año fue? ¿Usted ya vio los falsos maestros aparecerse desde tiempos remotos hasta tiempos actuales? ¿Usted ya vio que las plagas, las pestes y los terremotos estuvieron antes de la caída del templo y después de la caída del templo? ¿Qué es lo único que nos toca esperar? Eso es todo. Así de sencillo es el texto del Evangelio. La venida del Señor. Él viene por segunda vez. Sigamos. 36, por si quedan esos que aún quieren hacer cálculos. En cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé.
En esos días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Allí hay una validación moral. ¿Cómo va a estar la sociedad? Destruida moralmente. ¿Cómo estuvo en los días de Noé? Destruida moralmente. Vivían así en borracheras, en una sexualidad desordenada, una cosa terrible. Le hago una pregunta, ¿acaso no está nuestra sociedad así el día de hoy? Le vuelvo a hacer otra pregunta, en 300 años, si Cristo no viene, ¿cómo va a estar la sociedad de aquí a 300 años? Igual o peor. Ya son cosas que ya han acontecido. Verso 39, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Y aquí viene un segundo concepto. Cristo viene por segunda vez y lo esperamos. ¿Quién se va con Él? La iglesia. E inmediatamente el juicio para el morador de la tierra. Los dos eventos en una sola situación. Ya viene lo súbito. Estarán los hombres en el campo, uno será llevado, otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada, la otra dejada. 42, por lo tanto, manténganse despiertos. Y mantenerse despiertos tiene que ver con que nuestro corazón tiene que estar alerta, alerta de todo. ¿Qué está pasando en el mundo? Alerta en el sentido de compartir el Evangelio a aquellos que son cercanos a nosotros y que no conocen del Cristo que salva, y que usted y yo sabemos que si Cristo viene hoy o mañana, si esa persona no conoce del Señor, su fin será el fin de un juicio para destrucción, no un juicio para vida como el que hablábamos en Santa Cena. Un juicio para destrucción. Mantenerse despiertos tiene que ver con darse cuenta cómo está el mundo hoy. Mantenerse despiertos tiene que ver con anunciar el Evangelio con desesperación para que el que está perdido entienda. Mantenerse alerta y despierto tiene que ver con perseverar en la vida cristiana día a día, esperando el día del Señor. Y para terminar, dice allí, manténganse despiertos. No saben ni el día ni la hora en que viene su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de casa se llega a enterar a qué horas el ladrón le va a ir a robar, ¿acaso no se mantendrá despierto para no dejarlo forzar la entrada? Por eso ustedes también deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y termina este capítulo con una pequeña parábola chiquitita que habla de cómo tiene que ser nuestra vida que está esperando la venida del Señor. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor le ha dejado encargado de todos los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo, dichoso usted, dichoso yo, si cuando el Señor al regresar nos encuentra cumpliendo nuestro deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si este siervo malo se pone a pensar? Mi Señor se está demorando. Eso es la venida de Jesús. Ya van 2000 años y no viene. Me dedico a vivir la vida y antes de morirme, si Cristo no viene, me arrepiento y me voy al cielo. ¿No? Rico, ¿no? ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo valora Jesús a esa clase de pensamiento? Es un siervo malvado, es malo. Si dice, mi Señor está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros, y comienza a comer y a beber con los borrachos, se entrega a una vida disoluta. En el día que ese siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Y fíjese otra vez que está la idea del juicio otra vez. Y lo castigará, ¿cómo? Severamente. Y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cristo nos manda a estar alertas. ¿Qué clase de siervo y siervo soy yo? ¿Qué clase de siervos y siervas somos? Cristo dijera de mí que yo soy un siervo fiel y prudente, que está cumpliendo con su deber, que está haciendo con lo que Cristo le encargó.
La segunda venida tiene que ver con eso, con que usted también sepa qué clase de persona es delante de Dios. No sé qué clase de vida usted lleve. Quizás usted es el típico pequemos mientras somos jóvenes o tengamos vida y el último día de la vida nos arrepentimos. Si usted piensa así, usted es un siervo malo. Y al final, como dice el texto, se le impondrá el castigo que se le imponen a los impíos y a los hipócritas, el llanto y el crujir de dientes. No comience a echarle número. Usted y yo tenemos que vivir con el apremio de que Cristo puede venir por mi vida hoy mismo. Oh, si yo viviese mi vida de esa forma, mi relación familiar cambiaría. Oh, si yo viviese de esa forma, el mundo conocería quién es Dios solo por mi testimonio. Oh, si yo viviese con el apremio de que espero la venida de Jesús, al próximo segundo mi vida cambiará. Oremos entonces al terminar este sermón para que el Señor nos ayude a tener presente su segunda venida constantemente y no dejarnos distraer por a veces tonterías que quieren quitar nuestra atención de lo verdaderamente importante. Cristo prometió que vendría por segunda vez y si Él lo prometió, Él lo cumple. Oremos. Señor y Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún en medio de distintas perspectivas que pudieran haber del texto, nos unimos en una. Esperamos tu venida. Esperamos que vuelvas por nosotros. Y queremos, Señor, ponernos a cuentas contigo si es que hemos sido como ese siervo malo, que nos hemos olvidado de cuáles son nuestras responsabilidades para contigo, que hemos maltratado a los que nos rodean, que nos hemos entregado a una vida sin sentido, disoluta, buscando el placer personal y no vivir en la perspectiva de vivir la vida santa hoy, con esa santa desesperación, con esa santa expectativa, anhelando que vengas por nosotros. Permítenos estar alerta, ver qué acontece en nuestro mundo, en nuestro entorno. Permítenos estar alerta, compartiendo tu evangelio. Permítenos estar alerta, anhelantes del día de tu regreso. Llévanos, Señor, con bien y bendición a casa, y que lo que vayamos a vivir de esta semana y en adelante tengan siempre presente la realidad de que tú vienes por nosotros, de que vienes a juzgar a tu iglesia, a darle una corona de vida a tus hijos, a tus elegidos, concederles la vida eterna, pero también vienes a juzgar a aquellos que han hecho lo malo para darles la retribución justa de sus malas acciones, de sus rechazos a ti. Te damos, Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.